La lección número 16 es de superlativos y comparativos. Comparativos, como su nombre lo dice, comparan. Pongamos algunos ejemplos. Si quiero decir que el elefante es más grande que este ratón, lo diría así: This elephant is bigger than this mouse. Si quiero decir que el inglés es más importante que el japonés, lo diría así: English is more important than Japanese. Muy bien, si se dieron cuenta, en una utilicé solo una palabra ER, que fue en la primera, big, bigger, y en la otra utilicé la palabra more, important. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, si tengo un sustantivo de una sola sílaba generalmente, o a veces de dos, aunque la regla es que si es de uno va con ER, voy a agregar solamente ER. Es decir, si tengo un solo sonido de vocal o una sola sílaba, por ejemplo, small, smaller, una sílaba, pequeño, más pequeño, big, grande, más grande, bigger, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las reglas? Son las mismas que la lección 10, es decir, que si tienes una vocal en medio de dos consonantes, vas a agregar o doblar la última letra. Por ejemplo, B, tenemos una I en medio de una B y una G, agregamos otra G, doble G más ER, bigger. Lo mismo pasa si tengo una palabra que termine en Y de yoyo, por ejemplo, friendly. Igual que baby, le quito la Y de yoyo, le pongo una I y le pongo ER, friendlier. Muy bien. Cuando tengamos más de dos sílabas, o sea, tres o más, por ejemplo, important, tengo tres sílabas, voy a utilizar la palabra more. Lo difícil es cuando tengan dos sílabas. Generalmente cuando tengan dos sílabas para un examen, vete a la segura y utiliza siempre ER. Por ejemplo, friendly, amistoso. Friendlier, más amistoso. Generalmente los vas a encontrar en diccionarios como dictionary.com o Cambridge. Vas a ver cómo puedes hacer el comparativo y el superlativo. Sin embargo, en el caso de que tengan dos sílabas, muchas veces y de manera informal, puedes utilizar y decir more friendly. También es muy usado. Te recomiendo que lo cheques siempre en diccionarios y que para exámenes utilices la que está en el diccionario. En el caso del superlativo, las reglas son las mismas, pero vas a agregar EST y la palabra the most. Por ejemplo, si quiero decir que la ballena azul es el animal más grande del mundo, lo diría así: The blue whale is the biggest animal in the world. Si se dieron cuenta, esta vez ya no puse la palabra than, que tiene que ir siempre cuando comparo. En este caso utilicé la palabra in, o puedo utilizar también la palabra of all, de todos, entre otras palabras. En caso de que tenga también una sílaba, le vas a agregar la palabra EST. Por ejemplo, small, una sílaba, smallest. Y si tiene más de dos sílabas, o sea 3, vas a agregar la palabra the most. English is the most important language in the world. En el caso de las que tienen dos sílabas, pasa lo mismo que expliqué anteriormente. Usa la que esté en el diccionario para no tener problemas. Otras formas de comparar son usar la palabra less y as. Por ejemplo, si quiero decir que algo es menos que algo o que alguien, es muy fácil, solo utilizo la palabra less y un adjetivo, y en este caso no hay reglas, siempre utilizo la palabra less. Si quiero decir
que algo es menos importante que algo o más pequeño que algo, lo diría así. This mouse is less small than this mouse. This language is less important than English. En el caso de as, lo que hago es decir que algo es igual que otra cosa. Son igual de altos, igual de gordos, igual de pequeños, etc. Entonces, I am as fat as Saúl. I am as tall as Hugo. Y así sucesivamente. Es muy sencillo también. El gran tip en estos 4 casos es que siempre utilices, o generalmente siempre utilices, las palabras que van en cada caso. Por ejemplo, si utilizas un comparativo, no olvides que generalmente tendrás que agregar la palabra than. I am better than Peter. Si utilizas la palabra un superlativo, generalmente tendrás que utilizar la palabra in. He's the best student in this class. Si utilizas less, siempre un adjetivo y también la palabra than. He's less important than her o than she is. Y si utilizas as, siempre utilizar en ambos casos la palabra as. Gold is as expensive as diamonds. Eso es todo lo que tienes que saber de esta lección. Hablemos ahora de las excepciones. En este tema hay muchas excepciones. Número 1, no necesariamente siempre tienes que tener las palabras que dije anteriormente. Por ejemplo, si digo I am the best, eso está bien. No necesito tener forzosamente in a place. Si, por ejemplo, digo I'm better, no necesito forzosamente tener la palabra than. Muy bien. Entonces, tengamos eso en cuenta. Otra excepción es que puedo decir I am the older. Sí se puede. Cuando estoy hablando de 2 personas. Si por ejemplo estamos comparándome a mí con alguien más, podría decir I am the older. Cuando muchas veces piensas que se tiene que decir I am the oldest. No, porque en este caso estoy comparando con 2 y otra vez la misma regla de la comparación es la que tienes que usar. Otra excepción es la palabra fun. Fun, que es diversión o divertido, no funciona de la misma manera que funcionan los otros adjetivos. Tiene solo una sílaba, pero no se dice funner y funnest. Se dice more fun y the most fun. Para exámenes, úsala así. Sin embargo, en algunos diccionarios, incluso internacionales, ya utilizan la palabra funner y funnest. Ten eso en cuenta y, como todos los idiomas y todo está en constante cambio. Por ahora, para un examen, vayámonos a la segura y utilicemos lo que los lingüistas recomiendan. Pero, tal vez en algunos años, funner y funnest sean utilizados y sean también una manera estándar de decir más divertido y el más divertido. Existen también comparativos irregulares que no siguen las reglas que mencioné anteriormente. Mencionaré 3 de ellos. Hay 1 o 2 más o algunos más. Por ejemplo, good, bien, se dice better, mejor, y best, el mejor. Far, lejos o lejano, se dice farther, más lejano, y farthest, el más lejano. Y bad, malo, se dice worse, peor, y the worst, el peor. Eso es todo y más de lo que tienes que saber en esta lección.